Volvemos a cómo hacer cómics y nos vamos directamente a una lección que ya es la tercera o cuarta dedicada a las portadas. Parece mentira, portadas. Y no será tan importante, habrá que hacer la historia y luego la portada. Bueno, pero la portada vende, la portada nos cuenta una historia por sí misma. Y hoy, precisamente, vamos a centrarnos en eso, vamos a centrarnos en cómo una portada puede contar una historia entera, incluso algo que equivaldría a 2 o 3 viñetas se puede hacer. ¿Quién era el maestro haciendo portadas que contaban una historia que incluso sucedía con 2 o 3 niveles en el tiempo? Ibáñez, el autor de Mortadelo, era uno de los mejores portadistas que existe. ¿Por qué? Porque no solo era bueno, detallista, sino que es que era capaz de contarnos una historia, un gag, una sucesión de escenas que cualquier otro no hubiéramos sabido contarlas en un solo dibujo, y esto es muy importante. Él sabía hacerlo en el mismo dibujo y las vamos a explicar. Vamos a explicar cómo se hace una portada de Mortadelo, cómo se hace una portada clásica de Mortadelo y cómo podemos aprender nosotros a trasladarlo a nuestros otros proyectos, es decir, ilustraciones, por ejemplo, para portada de un libro. ¿Cómo puedo hacer esa ilustración un poquito más bonita que una elfa colgada de un puñetero árbol con aspecto manga y soso? Pues puedo hacerla que el personaje esté a punto de caer en peligro y ese peligro ya lo esté viendo el lector antes de que le contemos exactamente la historia. Vamos a ver un poquito ese lío que os estoy contando cómo es. Vamos a ver cómo se hace una portada que cuenta una historia. Bueno, como os he dicho, ¿quién era el maestro haciendo portadas? Ibáñez, indiscutible, nada, ni Romita, ni Jason Pearson, nadie que os imaginéis era tan bueno haciendo una sola ilustración que nos contara toda una historia como Ibáñez. Así que vamos a ver si vamos respetando un poquito a los autores y a los maestros que han sido nuestras inspiraciones, que han estado antes que nosotros, y a leer cómics. Tenemos una portada con un esquema clásico que hacía Ibáñez. De momento ya tenemos un elemento importante, son 2 planos. Tenemos un plano que viene por un pasillo hacia nosotros y otro plano que estará dentro del marco de esta puerta. Lógicamente había más recursos, se utilizaba más recursos, pero vamos a hacer uno en concreto para que veáis qué supone, cómo se hace contar una historia que debería ocupar 2 o 3 viñetas, sería un gag, una tira cómica, pero él era capaz de condensarlo todo en un solo dibujo, en uno. Entonces teníamos aquí a Mortadelo que venía, yo lo voy a hacer a mi manera ahora porque High Fly no me va a salir sino hacerlo super guay, no se trata de hacerlo bien. Y dice, jefe. Entonces, Mortadelo viene por el plano 1, en realidad podréis decirme, pero está al otro lado de la página, ¿no? Debería estar quizás aquí para luego desembocar en el gag al otro lado. Bueno, esto tenía eso aquel. Y Ibáñez además variaba mucho, le daba igual un lado que otro en ese sentido para que funcionara mejor el chiste. Pero bueno, eso es un tema técnico del que ya hemos hablado, que a veces se le daba mal contar las historias en la sucesión de viñetas. Ya podéis ver los vídeos anteriores en los que os expliqué. Pero aquí estamos hablando de su maestría a la hora de contarnos una sola historia, una historia que tendría varias escenas en un solo dibujo. Esto es casi imposible si no fuera porque él lo hacía y algunos lo hemos aprendido. Aquí viene Mortadelo y dice, no sé, vamos a poner un ejemplo. Dice que si ha encontrado a la nueva mascota del súper y no sé, que viene de Australia. Y aquí vemos a Filemón viendo como un bellaco con un koala rabioso que le está arañando, ¿vale? Y todo esto dentro de esta habitación, dentro de esta puerta. Momento A es este y el momento B es este. Aunque lo veamos al revés, funciona exactamente igual. Vemos primero que a Filemón le está devorando un koala, pero aunque nos haga gracia verlo, el gag ¿dónde está? El gag está cuando leamos la justificación del texto del siguiente personaje que todavía no ha visto esta escena, no la ve porque él está aquí, en este punto de la pared, o sea, está, y el otro está así, es decir, estamos así, un personaje está aquí y otro personaje está aquí, ¿vale? Entonces no ve, Mortadelo no ve lo que está pasando y nos anticipa de alguna manera con el texto que algo va a salir mal.
Esto a Ibáñez le daba igual hacerlo en este sentido que en el inverso, le daba absolutamente igual. Tal y como funcionan sus gags, no importa. Lo ideal sería casi al revés. Ver a Mortadelo aquí, que a veces lo hacía, os digo, ver a Mortadelo aquí que viene y dice que jajaja, que graciosa la mascota, que tal, que a ver si dice, jefe, ¿ha visto usted tal? Y lo teníamos al revés, y veíamos aquí que el otro estaba siendo devorado por el bicho, ¿vale? Lo mismo, lo contrario. Este sentido de lectura sería mejor en realidad, sería mejor, pero él lo arreglaba, o lo arreglaban muchas veces con el bocadillo de texto que al inocentemente introducirnos en lo que estaba pasando nos hacía estallar de risa, porque entonces entendíamos esto aunque lo hubiéramos visto en primer lugar. Él jugaba mucho con eso, los dos planos en los que la acción pasa primero aquí y luego aquí, pero suceden a la vez, suceden en el mismo dibujo. Vale, Iván, pero esto lo hacía Ibáñez y eran chistes y no sé qué, no sé cuál. Que no me digáis bobadas, que no me digáis bobadas, que da igual, que esto hay que hacerlo aunque hagas la ilustración para una portada de un libro. Y ahora lo vamos a ver. Conocí a un tipo que dice que da clases de manga y que es un ilustrador magnífico y va a los artisales, que casi siempre hacía el mismo puñetero dibujo como portada de libros, de cuadernos y de todo. Me hacía siempre esta elfa apoyada en la rama de un árbol, una ninfa o lo que fuera, con su carita manga, así bonita, casi sin expresión, de estos que han aprendido mucho de Disney, del estilo Disney, pero no de animación, sino de solo lo que han visto en los cuadernos para colorear. Bueno, pues me hacía mucho estos muñecos. Y estos son este muñeco así apoyado en un árbol que vamos a poner, por si queréis que haya algo de acción, que tiene una flauta mágica que toca, y está tocando y tal. Bueno, por mucho que le quieras meter elementos, aquí no hay una historia, aquí hay un pin-up, una pin-up, un muñeco muy bonito, posando en un árbol, muy bonito, pero que no dice más, no dice más. ¿Cómo traslado lo que hemos visto de Ibáñez a una verdadera buena portada para un libro, para un cómic? Bueno, pues aquí tenemos una división de planos otra vez, en la que un personaje está viviendo antes de algo que nosotros ya podemos anticipar que va a suceder. Aquí hemos hecho a la elfa paseando por un puente de piedra, por ejemplo, y ella está paseando y pues mira, va a tocar la flauta también. Está a punto o está empezando a tocar la flauta. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué ve el lector nada más que ve la portada? Ve a la elfa, pero ve a este ogro que no le gusta que le interrumpan la siesta tocando la flautita, y que está en el plano 2, como veíamos a Filemón detrás de la puerta en el otro lado antes de que el personaje llegara, el Mortadelo llegara a cruzar la esquina, a doblar la esquina. Pues esto, por ejemplo, esto es contar una historia con una sola ilustración, porque estás contando dos tiempos prácticamente en uno, o estás generando que el siguiente tiempo, lo que pasará después, se anticipe en la cabeza del lector, del espectador, del que está mirando tu dibujo o el cuadro en el museo o lo que sea. Esto es contar una historia con una portada, y esto es lo que quiero que hagáis muy a menudo, que planteéis ilustraciones, aunque sean sencillas y sean para decorar cuadernos de colorear o lo que sea, que cuenten historias. Por favor, contad historias con el dibujo, que para eso tenemos ese poder. La narrativa es mucho más importante que ser buenos dibujando caritas copiadas del estilo Disney de los cuadernos para colorear que hay en los chinos. Y ya está, hoy hemos terminado. Lección cortita, venga, hala, mañana más. Adiós.